¿Te has sentido alguna vez atrapado en una batalla que parece no tener fin, luchando contra temores, dudas y heridas del pasado, como si cada día fuese un nuevo combate sin descanso ni esperanza? Y si te dijera que tu mayor guerra termina cuando decides confiar en Dios, que esa batalla que llevas librando en silencio, cargando culpas y temores, puede convertirse en tu más grande victoria espiritual y emocional. Imagínalo por un instante, un corazón exhausto que al fin respira paz, una mente cansada que encuentra refugio y un espíritu herido que descubre la fuerza para levantarse. Hay un poder oculto, un secreto de fe que solo unos pocos conocen, capaz de transformar tu realidad y enderezar las espinas de tu camino. Piensa en un guerrero al borde del abismo, sin sentirse digno de ganar la contienda, temeroso de caer y sin comprender que la verdadera victoria no se alcanza con la fuerza de los propios puños, sino con la rendición de nuestra voluntad a aquel que nos sostiene. Este video es un llamado a reconocer que, aunque nuestras fuerzas flaqueen, Dios obra en el corazón del que confía y convierte nuestras peores batallas en testimonios de su gloria. A lo largo de los próximos minutos, descubrirás cómo Dios nos invita a soltar el escudo de la autojusticia, a dejar caer las armas de la comparación y el orgullo, y abrazar en su lugar la fe humilde que abre puertas a lo sobrenatural. Explorarás pasajes de la Escritura que revelan el modelo de guerra espiritual de los creyentes. Aprenderás a identificar las tácticas del enemigo para robar tu paz y conocerás la clave que Dios ha dispuesto para que la gracia te cubra en cada desafío. Si en este momento sientes el peso de la angustia, la culpa o la desesperación, quiero animarte a que comentes paz en Cristo aquí abajo. Ese pequeño acto fortalece tu compromiso con la comunidad y demuestra que confías en Dios para librarte de tu mayor guerra. Al darle me gusta a este video, estarás ayudando a que quienes más lo necesitan encuentren este mensaje de esperanza. Suscribirte garantiza que sigas recibiendo contenido que alimenta tu espíritu, especialmente cuando no hay una iglesia cerca. Me llena de gozo saber que decides participar, porque tu fe no solo te beneficia a ti, sino que edifica a toda una familia de creyentes. Imagina por un momento que cada vez que presionas suscribirse y activas la campanita, es como colocar un cimiento firme bajo tus pies espirituales. Muchos ven nuestros estudios como su única fuente de alimento del alma en días de soledad. Por eso, tu participación activa es una forma de extender la mesa a quienes quizá se sienten huérfanos de iglesia. Felicidades por dar este primer paso de fe. Pocos eligen comprometerse hasta aquí y estás abrazando una bendición que trasciende tu propia vida. En este viaje, te prometo que al final descubrirás un pasaje decisivo que contiene la clave para conectar tu guerra interior con la victoria divina. La penúltima lección de hoy oculta un tesoro de revelación que al desbloquearse traerá liberación a tus miedos y cadenas. Ahora sí, el estudio va a comenzar. Prepara tu corazón, abre tu Biblia y deja que el Espíritu Santo te guíe. Y antes de sumergirnos, escribe en los comentarios la frase: tu mayor guerra termina cuando decides confiar en Dios. Conviértela en tu declaración de fe y en la semilla de transformación que germinará mientras avanzas. Empecemos. Desde el eco final de la introducción, cuando proclamaste con fe que tu mayor guerra termina al confiar en Dios, nos acercamos al relato inspirador de un pueblo que enfrentó lo imposible sin levantar espada, sino con corazones rendidos. Imagínate rodeado por montañas escarpadas y un campamento enemigo que cubre el horizonte. Cada amanecer traía rumores de hostilidad, y cada anochecer sembraba inquietud en el alma. En ese escenario,
Josafat, rey de Judá, se dio cuenta de que ni las murallas más altas ni los arcos más fuertes serían suficientes para sostener la esperanza de un pueblo exhausto. Fue en la rendición de su plan personal donde comenzó a respirar la promesa divina. Cuando Josafat oyó que naciones aliadas se acercaban para sitiar Jerusalén, no se sumió en el pánico que arrastra el corazón humano. En lugar de ordenar filas de arqueros, convocó un ayuno prolongado en toda la tierra. Llamó a la gente a vaciarse de sus propios recursos, a dejar caer los escudos de la autosuficiencia y a exhalar un suspiro colectivo de humildad. Aquel signo de debilidad aparente fue, en realidad, el primer paso hacia la fortaleza sobrenatural que solo Dios puede impartir. Al reunir al pueblo en el interior del templo, las puertas se entreabrieron y se convirtió en un santuario de gratitud anticipada. En el templo, bajo la penumbra de los arcos de piedra, los levitas alzaron voces como trompetas de fe. Entre cánticos que retumbaban en cada rincón, el rey se puso de pie y pronunció una oración que derramó ansiedades sobre el altar. No rogó por un plan de batalla, sino por una intervención directa. No trazó mapas de estrategia, sino proclamó la soberanía de aquel que gobierna los corazones. En aquel instante, el conflicto cambió de naturaleza. Dejó de ser una contienda física para convertirse en una danza de confianza. El aire se impregnó de expectativa, como el silencio que precede a la revelación. Entonces el profeta se acercó y susurró al oído de Josafat palabras que todavía reverberan en cada lector de la Escritura. No temáis ni os amedrentéis por este ejército, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Imagina lo que sucedió en el corazón de aquel hombre. Un torrente de paz reemplazó al torrente de temores. Una convicción insondable sustituyó a la duda paralizante. De pronto, las murallas externas dejaron de importar, porque el verdadero bastión se erigía en el interior. Allí, en lo más profundo, nació una confianza capaz de trastocar destinos. Quiero que visualices a cada creyente formando filas tras los cantores, no en formación de combate, sino en procesión de adoración. Cada paso marcando el ritmo de un cántico que declaraba victoria antes de ver cualquier derrame de sangre. Aquella música no fue evasión de la guerra, sino enfrentamiento en un plano distinto. La alabanza tomó el lugar de las lanzas. El reconocimiento sustituyó a la estrategia. Era como si el templo se convirtiera en el puente que unía el cielo y la tierra, y cada nota elevaba el corazón hacia la promesa de un desenlace divino. Al amanecer, cuando los guerreros enemigos despertaron con la intención de avanzar, encontraron sus filas sumidas en confusión. Un viento impetuoso las dispersó, sin que nadie alzara una sola flecha. Fueron ellos mismos quienes, presa del desconcierto, comenzaron a fuirse. El ejército que parecía tan invencible cayó bajo el peso de la incertidumbre que Dios plantó en sus corazones. Mientras tanto, el pueblo de Judá seguía avanzando, no para matar, sino para celebrar. Cada paso recogía el testimonio de un milagro que solo la fe puede narrar. La victoria se reveló en la retaguardia de un enemigo derrotado por su propia confusión. Cuando Josafat y su rey caminaron entre los cuerpos de quienes habían venido a destruirlos, no hubo sensación de triunfo arrogante, sino de asombro reverente. En vez de espadas ensangrentadas, hallaron tesoros de provisión, ganados, armaduras, riquezas que el enemigo abandonó con prisa. El valle de Beracá, que significa bendición, adquirió su nombre al final de aquel día, porque lo que parecía terreno de derrota se volvió un depósito de bendición inagotable. Cada israelita comprendió que la batalla había sido resuelta en un lugar invisible antes de manifestarse en la llanura.
Ahora imagina que tu vida tiene un valle similar, un espacio donde las preocupaciones acamparon con poder. Piensa en las guerras interiores que libras a diario. El miedo al rechazo, la carga de las heridas pasadas, la ansiedad por el mañana. ¿Qué sucedería si afrontaras esa situación con el mismo espíritu de adoración y confianza? ¿Qué pasaría si en lugar de planear cada movimiento te volcaras en alabanza y sacrificio de tu voluntad? Al imitar a Judá, pasas de ser un guerrero exhausto a un adorador expectante, dispuesto a recibir la bendición oculta. Quizás te preguntes cómo traducir esa escena milenaria a tu realidad contemporánea. Empieza por consagrar tu preocupación más urgente como una ofrenda al Señor. Habla en voz alta al enemigo que acecha tus pensamientos y proclama que el combate no te pertenece. Permite que tu hogar, tu lugar de estudio o tu oficina se conviertan en un santuario de entrega. Canta mentalmente o con voz real, reconociendo que cada nota es una flecha de fe que desarma la congoja. En ese acto desentierras la promesa de que nadie ataca a un corazón rendido sin quedar confuso. Más aún, imagina a quienes te rodean, familiares, amigos, colegas. Invítalos a alabar juntos en medio de la prueba. Una reunión íntima de corazones agradecidos puede resonar con tal fuerza que, aunque no vean un ejército literal huyendo, percibirán la liberación interior. La clave está en situar la adoración antes de la derrota, en cultivar una actitud de gratitud que se arraiga en el carácter de Dios y no en las circunstancias cambiantes. Esa gratitud es la semilla que florece en bendición. Mientras avances en tu jornada diaria, recuerda la mirada de Dios puesta en tu confianza. Así como Josafat vio el templo lleno de cantores en lugar de guerreros armados, Dios desea ver tu corazón revelado en adoración antes de la manifestación de la victoria. Esa es la esencia del encuentro con la Escritura. No solo conocer las palabras antiguas, sino experimentarlas como un puente vivo hacia la paz interior. Cada pasaje se convierte en un espejo donde identificas las promesas divinas y lanzas fuera tus temores. Para resumir esta reflexión, guarda en tu mente la escena del rey que clama «No temáis» y acompaña con tu vida esa invitación. Reconoce tu guerra interior, ofrece tu fuerza humana y recibe la fuerza que solo el Espíritu puede impartir. Permite que tu confianza sea el grito silencioso que trastoca la estrategia del enemigo. En tu valle de Beracá personal, declara con firmeza que la guerra ha sido ganada antes de verla fuera de ti. Más allá de aquel triunfo milenario en el valle de Beracá, podemos rastrear en el Nuevo Testamento un eco de la misma verdad. Cuando Jesús enfrentó sus horas más oscuras, en el huerto de Getsemaní no desenvainó espada ni articuló un solo plan estratégico humano. En cambio, se rindió al Padre, oró con lágrimas y expresó la fórmula definitiva de la guerra espiritual. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. En ese instante de entrega total se activó la gracia que habría de romper el poder de la muerte y abrir las puertas de la resurrección. Al igual que Josafat, el Hijo de Dios nos enseñó que la confianza no es un gesto pasivo, sino un acto combativo. Arrodillarse ante el trono celestial es el movimiento más osado contra las tinieblas. Piensa ahora en tu propia alma como un huerto interior, golpeado por vientos de ansiedad y sembrado con semillas de inquietud. Cada semilla representa un temor: el miedo a que tu familia sufra, el temor al futuro incierto, la angustia por decisiones pasadas. Imagina que tomas cada semilla en tu mano y con un suspiro de fe la depositas en el altar de tu adoración cotidiana.
Observa cómo el simple acto de ofrecer lo que te hiere se convierte en un terreno fértil para la victoria. Esa ofrenda, aunque parezca insignificante, es el catalizador de un milagro que recoloniza el alma con paz y esperanza. Para profundizar esta práctica, te invito a emplear un recurso espiritual. Escribe tus temores en un cuaderno y al final de cada día, supera la voz de la duda leyendo un salmo de liberación, como el Salmo 27, donde David declara: «Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado». Salmo 27:3. Cada palabra recitada con fe derriba un muro invisible que la angustia ha erigido en tu mente. Convierte ese cuaderno en tu libro de batallas, donde documentas no solo la presencia de la guerra, sino también cada paso de tu rendición victoriosa. Además, considera unir tu voz a la de otros creyentes en comunión. Quizá en tu hogar, con familiares o amigos, organicen un tiempo breve de alabanza y oración conjunta. No es necesario un templo majestuoso. Basta un rincón consagrado con una simple mesa, una Biblia abierta y un par de sillas. Juntos lean la proclamación de Hanatón: «La batalla no es vuestra, sino de Dios», y luego canten un himno que detenga el ruido interior. Esa atmósfera de fe compartida actúa como un escudo comunitario, protegiendo el corazón de la autocompasión y la desesperanza, e invitando al Espíritu Santo a obrar con mayor libertad. Recordemos también la experiencia de Gedeón, otro gigante de la fe que, reduciendo su ejército a apenas 300 hombres, demostró que la victoria se basa en la obediencia y no en la cantidad de efectivos. Jueces 7. Con trompetas y cántaros vacíos, Gedeón y sus guerreros anularon el temor de sus enemigos antes de una sola batalla física. La misma estrategia divina puede aplicarse a tus retos. En lugar de multiplicar tus esfuerzos sin sentido, concéntrate en un acto simbólico de fe, una oración decisiva, una entrega total de tu voluntad o un servicio sacrificial, y observa cómo Dios siembra confusión en las filas adversas de la ansiedad. Es natural que surjan preguntas mientras mueves tu mirada de los relatos bíblicos a tu historia personal. ¿Funciona realmente en mi contexto? ¿Puedo aplicar esto a mis problemas de salud, mis finanzas o mis relaciones rotas? La respuesta firme de la Escritura es sí, porque la batalla descrita a través de los milenios trasciende culturas y géneros. Se libra en la dimensión espiritual de la realidad. Cuando confías, no estás apelando a técnicas repetibles, sino a una persona viva que responde al corazón rendido. Esa dinámica no caduca, pues la naturaleza de Dios permanece inmutable. Para asentar este principio en tu propia vida, diseña un ritual cotidiano. Cada mañana, antes de sumergirte en la vorágine de las actividades, reserva 3 minutos para alabar. Cierra los ojos y con voz pausada declara: «Señor, hoy no pelearé con mis fuerzas, pues la batalla no me pertenece, confío en ti». Aumenta paulatinamente el tiempo de esa entrega hasta que se convierta en un músculo espiritual fortalecido que reacciona por reflejo cada vez que surge la tensión. También puedes apoyarte en un versículo tipo ancla que grabes en una tarjeta y coloques en un lugar visible. La batalla no es tuya, sino de Dios. 2 Crónicas 20:15. Cada vez que tus ojos lo lean, tu cerebro recibirá un recordatorio de que el verdadero combate se libra en la dimensión de la fe y no en el plano de la preocupación humana. Con el tiempo, esa repetición impregnará tu mente hasta que la confianza se convierta en un hábito más poderoso que el miedo. Finalmente, contempla el legado de fe que estarás construyendo. Así como las generaciones posteriores al valle de Beracá conservaban historias vivas de liberación para animar a sus descendientes, tu testimonio de rendición victoriosa
puede resonar en tu familia, amigos y comunidad de fe. No subestimes el poder de narrar lo que Dios ha hecho cuando decidiste abandonar tu guerra para abrazar su propósito. Esa historia, contada con honestidad y asombro, se convierte en una semilla que germinará en la fe de quienes te escuchan. Hoy, al concluir este bloque, lleva contigo la convicción de que tu guerra interna ha sido enfrentada con la misma estrategia celestial que transformó la historia de un reino y la vida de un hijo. Has visto cómo la adoración se convierte en arma, cómo la rendición provoca confusión en el enemigo y cómo la victoria se revela antes de materializarse en la realidad visible. Ahora eres custodio de ese secreto bicentenario, listo para aplicar su poder en cada rincón de tu existencia. Desde el instante en que entendiste que tu verdadera fortaleza no emana de tu propio esfuerzo, pasamos a un pasaje que revela cómo vestir la armadura que nos protege en cada batalla invisible. Imagina el suave susurro de una armadura antigua, el roce del metal contra la tela, un ritual de revestimiento que concede seguridad al guerrero antes de salir al campo de combate. En la carta a los Efesios encontramos una llamada urgente a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Un mandato que no se limita a palabras, sino que invita a una experiencia transformadora. Ese fortalecimiento no es teórico ni opcional. Es la clave para que tu confianza deje de ser un deseo y se convierta en un escudo que repele las dudas. Al imaginar a un soldado recibiendo sus piezas de armadura, percibimos algo más que un equipamiento militar. Vemos un símbolo de identidad y de pertenencia. Cada elemento pronunciado en aquella epístola se entrelaza como un lazo de esperanza que corona a quien se rinde a la dirección divina. No se trata de un conjunto de instrucciones mecánicas, sino de un proceso íntimo y cotidiano de vestir la verdad que sostiene tu vida, de arraigar la justicia que endereza tu corazón y de anclar la fe que apaga los dardos de la ansiedad. Aún sin enumerar cada pieza de forma explícita, podemos sentir cómo, al ceñirnos con el cinturón de la verdad, nuestro abdomen se estabiliza. Al cubrirnos con la coraza de la justicia, nuestro pecho se endurece contra el peso de la culpa. Y al calzarnos con el calzado que proclama el Evangelio de la paz, cada paso evoca la certeza de que avanzamos en el terreno firme de la promesa divina. En medio de esa escena, visualiza el escudo de la fe, un gran protector que cuando se extiende, cubre por completo a la persona que cree. Imagina cómo en el fragor de una jornada llena de lanzas de temor, tus pensamientos negativos se convierten en flechas inquietantes. Al alzar ese escudo, su chispa se desvanece antes de tocar tu ánimo. Es un escudo que no se deteriora con el uso, pues su esencia no depende de tu capacidad, sino del carácter inmutable de quien te lo confía. En esa imagen radica una promesa. Dios no te pide que fabriques tu propia defensa, sino que recibas de Él una armadura infalible. Quizás lo que más despierte tu asombro sea la protección de la mente, pintada en la epístola como un yelmo de salvación. Mientras los temores intentan asaltar tu pensamiento, ese resguardo te recuerda que tu inteligencia y tus emociones no quedan libradas al caos, sino que descansan bajo un resguardo divino. Cuando tu cabeza parece atrapada entre voces contradictorias, colócate mentalmente ese casco invisible y siente cómo una corriente de paz interrumpe las voces desesperanzadoras. No es un hechizo mágico, sino la manifestación real de una salvación personal que cubre cada rincón de tu ser. Y sin apartar la mirada de la metáfora militar, contempla la espada del Espíritu, la palabra de Dios, capaz de penetrar
la oscuridad y revelar la verdad que libera. No es una herramienta estática guardada en una vaina, es un filo vivo que corta las mentiras con las que el enemigo intenta engañarte. Cuando memorices un versículo y lo invoques en medio de la tentación, estarás blandiendo esa espada con la convicción de que la Escritura vive y actúa. En el silencio de tu mañana, al leer una línea de las Escrituras, estarás afilando la hoja que rasgará las cortinas de la duda y la culpa. A lo largo de tu jornada diaria, no necesitas detenerte en un montaje ceremonioso para vestirte. Basta un momento de silencio al despertar, un giro en tu interior que declare: hoy me pongo la armadura que Dios me ofrece. Ese acto puede ser tan breve como un suspiro intencional, pero su impacto trasciende el tiempo, porque esa breve consagración abre el canal por donde fluye la fuerza divina. Así, incluso mientras conduces hacia tu trabajo o te preparas para los desafíos del día, la armadura invisible sostiene tus pasos y afianza tu determinación. Es probable que te preguntes cómo relacionar ese símbolo de guerra con la cotidianidad de las preocupaciones de tu hogar, el examen que se acerca o la conversación difícil que debes afrontar. La respuesta está en entender que esa armadura fue diseñada para realidades como las tuyas. Cada vez que tu mente amenace con hundirse ante la noticia inesperada, recuerda el yelmo y alza tu mirada a Dios en oración. Cuando sientas el impulso de responder mal a alguien que te ha herido, siente la firmeza interna de la justicia recibida y elige el lenguaje de la gracia. Si el miedo al mañana te paraliza, extiende el escudo de la fe, confiando en que la fidelidad de Dios ha sido probada a través de múltiples generaciones. Más aún, esa armadura no es un vestuario personal, se comparte en comunidad. Imagina una reunión breve al final del día, donde confiesas a un hermano o hermana las flechas que has enfrentado y juntas invocan la palabra de Dios como una espada compartida. El eco de esa espada resonará con mayor fuerza cuando se una a la de otros creyentes, pues el Espíritu Santo multiplica la eficacia de la palabra cuando brota de labios humildes y corazones rendidos. Así, el campo de batalla se convierte en un tejido de testimonios, donde cada historia de victoria aporta al relato coral de la iglesia triunfante. Recuerda también la importancia de la verdad que ciñe tu cintura, pues sin ella el resto de la armadura pierde su simetría. La verdad de Dios no muda según tus estados de ánimo. Es un ancla que mantiene tu centro firme cuando todo a tu alrededor titila. Mantenerte arraigado en ella significa confrontar las mentiras que te susurran el rechazo, la insignificancia o el fracaso. Al hacerlo, descubres que la cordura espiritual no se basa en tu desempeño, sino en la identidad que recibiste en Cristo, aquel que te llama hijo amado y te cubre con su justicia. Y aunque la coraza que cubre tu pecho aguanta los embates de la culpa, es la paz del Evangelio la que calza tus pies para caminar sin temor. Esa paz no es evanescente ni depende de la ausencia de conflictos. Es una estabilidad que surge de proclamar que al confiar has sido reconciliado con tu Creador. Cada paso que des con esa certeza transformará tu andar. El suelo de la duda se petrifica y da lugar a un camino firme. Al integrar en tu vida estos elementos, pasarás de experimentar guerras interiores a desplegar batallas de adoración y valentía espiritual. No se trata de fomentar un espíritu belicoso, sino de asumir la realidad del combate que se libra en lo invisible. Armado con la verdad, la justicia, el Evangelio, la fe, la salvación y la palabra, tu confianza no será un espejismo, sino un testimonio vivo de que Dios viste a quienes confían de forma espléndida y protege al creyente que se somete a su gracia. Con esta reflexión,
tu espíritu habrá recorrido un territorio donde la fantasía militar se convierte en un mapa de la vida espiritual. Has visto cómo cada pieza de la armadura se traduce en una experiencia práctica de fe, cómo el espíritu usa esos símbolos para apuntalarte en la lucha contra el temor y la desesperanza. Ahora estás listo para captar las lecciones del próximo pasaje, aquel que revelará el misterio oculto que consolida tu identidad como vencedor. Cuando alzas tu corazón en súplica, se despliega ante ti una invitación insuperable. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. No se trata de una frase bonita para adornar un póster, sino de la promesa viva de un Dios que desea revelar secretos divinos a quienes se acercan con fe genuina. Imagina ese momento, tu voz temblorosa y sincera, tus ojos cerrados, un suspiro profundo que rompe el silencio de tu habitación y luego la certeza de que Dios, el inventor de los cielos y la tierra, inclina su oído a tu clamor. Ese clamor no exige oraciones perfectas ni palabras rebuscadas, más bien requiere un corazón dispuesto a escuchar y un espíritu dispuesto a obedecer. Al expresar tu necesidad, no solo abres tus labios, sino que derribas muros invisibles que te mantenían prisionero de la duda. La súplica sincera se convierte en una llave que impide que el conocimiento humano limite la agenda divina. De repente, te das cuenta de que cada paso que habías dado en la oscuridad desde hace meses, incluso años, formaba parte de un camino trazado por la gracia, y que aquella ruta reservaba giros y revelaciones que aún no habías contemplado. El profeta Daniel vivió esta experiencia en carne propia. Joven exiliado en Babilonia, se encontró ante sueños que retumbaban con símbolos impenetrables, interpretaciones humanas que fracasaban y reyes temblorosos ante lo desconocido. Sin embargo, Daniel decidió no apoyarse en su propio ingenio, ni en la sabiduría de los cortesanos. Prefirió humillarse ante Dios, confesar su dependencia absoluta y en su rutina de oración suplicar: Señor, ayúdame a entender el misterio que atormenta a mi rey. Al amanecer, el velo del enigma se rasgó, y aquella visión se transformó en una interpretación viva que salvó naciones y exaltó el nombre del Altísimo. Daniel 2:22. Al contemplar este relato, puedes reconocer tus propios sueños imposibles, proyectos que no avanzan, relaciones fracturadas, decisiones que parecían urgentes y se disuelven en la confusión. La promesa de lo oculto es el antídoto a la impotencia humana. Allí donde no alcanzan tus herramientas, Dios despliega su sabiduría. Cada mini revelación cotidiana, un versículo que resuena con nueva potencia, una palabra oportuna de un amigo, una convicción interior que nace en plena noche, es un fragmento del mapa divino que te guía con precisión. Quizás te ha sorprendido que esas revelaciones lleguen de formas inesperadas. Un pasaje que has leído 1000 veces cobra vida la mañana en que más lo necesitas. Una conversación improvisada con un hermano de fe te regala una clave práctica para tu situación. Un sueño curioso llena tu mente de ideas que, al meditar en oración, confirman la dirección correcta. No subestimes la sutileza de esos toques. Cuando permites que Dios te hable en lo ordinario, cada instante se transforma en una antesala de revelaciones mayores. Para profundizar en esta dinámica de descubrimiento, te invito a un ejercicio transformador. Consigue un cuaderno en blanco y un bolígrafo. Titúlalo Tesoros Ocultos. Cada vez que reconoces un destello de sabiduría divina, cualquier indicio de dirección, consuelo o solución, escribe la fecha, la hora y una breve descripción. Quizás anotes 6 de mayo, 7:0 AM. Al leer Lucas
12:24, entendí el cuidado de Dios sobre mi familia. O 9 de mayo, 10:30 p.m. Un amigo mencionó la palabra perseverancia justo cuando dudaba continuar el proyecto. Con esta práctica, tu memoria no será un archivo caótico, sino un almacén de testimonios que exhortan tu fe en los días de desánimo. Además, comparte estos hallazgos con tu comunidad de fe. En un chat de grupo, en un breve encuentro después del culto o en una llamada con un compañero de discipulado, revela las pistas que Dios te ha dado. Al hacerlo, no solo animas a otros a buscar con pasión lo oculto, sino que refuerzas en tu propio corazón la convicción de que Dios está activamente involucrado en tu historia. El testimonio coral de revelaciones fortalece la fe colectiva y crea un ambiente de expectación donde cada integrante se siente motivado a clamar con mayor intensidad. Es crucial, sin embargo, mantener el equilibrio espiritual. Esta búsqueda de lo oculto no debe derivar en superstición o en una ansia desordenada por señales. El énfasis no está en la cantidad de revelaciones, sino en la calidad de tu dependencia y la fidelidad de Dios para responder. Una sola palabra encontrada en la palabra, invocada en tu momento de necesidad, puede tener más poder transformador que 100 experiencias superficiales. Por eso, cuando sientas que tus oraciones se convierten en un ritual mecánico, detente, revisa tus motivos y renueva tu disposición de corazón. Pregúntate, ¿estoy deseando que Dios me hable o simplemente busco confirmación de mis propios planes? Para refinar tu sensibilidad, guarda un versículo ancla en tu cartera o en la pantalla de tu móvil. Puede ser el mismo Jeremías 33:3 o cualquier otro que aluda a la revelación divina, como Proverbios 25:2. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Cada vez que tu mirada se cruce con esas palabras, tu mente recibirá un recordatorio de que existe un misterio por descubrir y un llamado a escudriñar con reverencia, no con curiosidad vacía. También puedes acompañar tu búsqueda de un tiempo breve de ayuno voluntario, eliminando de tu vida algo que te distraiga, un ajuste temporal en el uso de redes sociales, un rato menos de televisión o incluso un alimento que disfrutas. Y dedicar ese espacio ganado a la oración y a la lectura reposada de la Escritura. Verás que al vaciar tu agenda de estímulos superficiales, tu espíritu se sintoniza con mayor claridad para captar las murmuraciones del espíritu. Ese retiro voluntario no es un fin en sí mismo, sino un canal que afina tu escucha. Entre tus páginas de tesoros ocultos y tus momentos de ayuno, regresa siempre al acto fundamental, la humilde confesión de tu necesidad. Reconoce que, por más formaciones, teorías o experiencias previas que tengas, el camino de la revelación divina se recorre mejor cuando admites que dependes completamente del Dios que revela lo profundo y lo escondido. Daniel 2:22. Esa confesión es tu plataforma de lanzamiento hacia descubrimientos que no caben en la lógica humana. Al final de cada semana, mira tu cuaderno y celebra. Cada línea escrita es la huella de un Dios que cumple su promesa. Quizás descubras patrones, una palabra recurrente, un pasaje que resuena varias veces o una misma forma de guía en distintos contextos. Eso te ayudará a comprender aún más el estilo personal con el que Dios te habla y a anticipar sus impresiones antes de que surjan los desafíos. Hoy, al cerrar esta reflexión, recibe la paz de saber que tus preguntas no caen en un abismo silencioso, sino en un pozo lleno de tesoros celestiales. El Dios que conoce lo oculto te invita a una aventura de fe en la cual la rutina diaria se convierte en el terreno fértil para lo extraordinario.
Mantén tu corazón atento, tu cuaderno a mano y tu confianza firme. Cada súplica es la puerta de entrada a un tesoro de sabiduría, dirección y promesas que redefine tu vida. Desde lo más profundo de tu alma, donde el cansancio y la incertidumbre parecían imponerse con voz dominante, emerge ahora una verdad liberadora. Existe una llave celestial que abre el canal de bendición en tu vida. No es fruto del esfuerzo ni del mérito propio, sino de una clave espiritual que Dios ha colocado a la disposición de todo aquel que decide confiar. Esta revelación poderosa se encuentra en la obediencia humilde a su palabra y en el acto valiente de rendir tu voluntad a su voluntad perfecta. Piensa en Abraham, el padre de la fe, cuando recibió la orden de abandonar su tierra y sus familiares para dirigirse a un lugar desconocido. Génesis 12. No había garantía de riquezas ni certezas de un camino fácil, pero Abraham obedeció. Su obediencia llamó la bendición de Dios sobre su vida y se convirtió en fuente de bendición para todas las naciones. Allí descubrimos que la obediencia a la voz de Dios no solo produce paz interior, sino que activa un flujo de gracia que trasciende generaciones. Aquel acto de Abraham no consistió en una simple puntualidad ritual. Implicó soltar conveniencias, anular planes propios y abrazar una promesa que superaba la lógica humana. La clave para la bendición se halló en su decisión de poner la promesa divina por encima de todas sus seguridades terrenales. De igual modo, tu discipulado comienza cuando escoges creer en la voz que te llama a caminar sobre lo desconocido, confiando en que cada paso obediente está respaldado por la fidelidad de aquel que prometió estar contigo. En el reino de Dios, la bendición nunca es una iniciativa nuestra. Comienza cuando hacemos de la obediencia un acto deliberado. Observa a David, ungido como rey siendo aún un joven pastor. Cuando la unción celestial reposó sobre su cabeza, no se apresuró a tomar la espada contra Saúl. Eligió esperar con reverencia, y Dios le concedió el reino en el momento preciso. Mira Samuel 16:2, Samuel 5. Allí aprendemos otra faceta de la misma clave: la paciencia obediente. La bendición demanda fe que sabe esperar y confianza que no se altera ante la demora. Si has sentido la urgencia de resultados inmediatos, permítete considerar esta dinámica. Una bendición largamente anticipada florece con más fortaleza y resistencia cuando cultivas la paciencia activa, es decir, la espera orante combinada con pequeños actos de obediencia cotidiana. Preparas el terreno donde el favor divino echará raíces profundas. Así, cuando llegue el tiempo de la cosecha, no será efímero, sino un manantial constante de provisión y prosperidad espiritual. Otro ejemplo revelador es el del centurión en Capernaum, Mateo 8:5-13. Un soldado romano, pragmático en 1900 en su oficio, se acercó a Jesús con humildad y convicción. «Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero basta con que digas una palabra y mi criado sanará». Esa fe obediente, reconocedora de la autoridad de Cristo, desató una bendición de sanidad inmediata. La clave radicó en creer sin requerir demostraciones grandilocuentes, en confiar en la suficiencia de la palabra impartida. Por tu parte, este relato te desafía a reconocer que a veces la bendición viene en el simple acto de pronunciar una oración confiada, con la certeza de que la autoridad de Jesús obra incluso a distancia. Quizá tu corazón se pregunta, ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida práctica? La respuesta consiste en identificar un área donde hayas resistido soltar tu control y en un acto de fe, someterla a la dirección de Dios. Podría ser tu hogar, tu proyecto profesional, tu salud o incluso tu descanso. Elige un aspecto, ora con convicción,
Señor, rindo esta área a tu voluntad, muéstrame el siguiente paso y obedezco. Luego, observa cómo en tu obediencia se va abriendo una puerta de bendición, una conversación oportuna, una oportunidad inesperada, una paz que rebasa tu entendimiento. Para profundizar en este principio, te propongo un ejercicio diario. Cada mañana, antes de iniciar tus actividades, escribe en un papel una acción concreta de obediencia que ejecutarás en el día. Puede ser tan sencillo como ceder tu tiempo para escuchar a un familiar, compartir un pasaje bíblico en un chat o donar parte de tus recursos a una causa justa. Al final del día, anota el resultado. ¿Qué sucedió al cumplir ese acto de obediencia? ¿Percibiste un cambio en tu actitud, en tu entorno o en tu propia percepción de Dios? Con el tiempo, tu cuaderno se llenará de relatos de bendición, manifestando la fidelidad de Dios a la clave que has activado. Es importante recordar que esta clave no funciona como una fórmula mágica ni garantiza la ausencia de dificultades. Más bien, infunde un propósito divino en medio de las pruebas. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar el Evangelio, ante el azote de injusticias, escogieron alabar en la cárcel, Hechos 16:25. Su obediencia al llamado de adorar, incluso en medio del dolor, desató un terremoto que libertó sus cadenas y abrió las puertas de la prisión. Allí se confirmó que la bendición puede llegar en forma de liberación inesperada cuando la fe decide obedecer en lugar de lamentarse. Del mismo modo, en tu circunstancia, la clave a veces se manifiesta como la fortaleza para alabar en medio de la adversidad. No necesitas esperar hasta llegar a la cima para cantar victoria. Puedes empezar ahora mismo y verás que en el proceso la gracia te sostiene y el favor de Dios te acompaña. Cada nota de alabanza se convierte en un paso valiente hacia la manifestación de la bendición. Finalmente, cabe resaltar que la bendición se transmite en comunidad. Cuando obedeces a Dios, tu testimonio fortalece a quienes te rodean y genera un efecto multiplicador de gracia. Una familia que decide honrar a Dios con sus recursos, un equipo de trabajo que elige la honestidad sobre la conveniencia, una iglesia que sirve con generosidad. Todos ellos activan la misma clave y experimentan una bendición compartida. El reino avanza cuando la obediencia colectiva convoca la prosperidad espiritual y material. Hoy, al llevar esta reflexión a tu corazón, recibe la convicción de que la clave para la bendición ha estado siempre en tus manos. Tu respuesta obediente a la voz de Dios no es un mérito para gloriarse, sino un canal de gracia para honrar su nombre. Al despertar al nuevo día, busca esa acción de obediencia, ejecútala con decisión y observa cómo el cielo responde, derramando bendición sobre tu vida, tu familia y tu comunidad. Que esta revelación consolide tu fe y aliente tu espíritu. La bendición divina no está lejos, sino a un paso de obediencia de distancia. Confía, obedece y contempla el florecer de la promesa en cada área de tu existencia. Felicidades por haber recorrido este camino de fe hasta el final. Pocos se atreven a permanecer hasta el último suspiro, y tú lo has hecho. Hoy te has detenido no por rutina, sino por un anhelo profundo de conocer la voluntad de Dios y experimentar su presencia. Al llegar hasta este punto, permíteme honrar tu perseverancia y alegría. Eres parte de una familia de creyentes valientes que decidió no abandonar la búsqueda de la verdad que transforma. Para sellar este compromiso de corazón, te invito a dejar en los comentarios la frase que hemos proclamado con fe en este estudio: elegidos para vencer con la fe que transforma. Escribe esas palabras como testimonio de que, al escuchar, hasta aquí, has asumido la identidad de elegido y has convertido la confianza en Dios en tu estandarte de batalla. Al compartir esa declaración,
no solo reafirmas tu propia convicción, sino que construyes un puente de esperanza hacia quienes lean tu comentario y necesiten descubrir que no luchan solos. Ahora piensa en la semilla que acabas de plantar. Así como un agricultor dedica horas de labor para luego disfrutar del fruto, tú has invertido tu tiempo y tu atención en este mensaje. Compartir este video es como esparcir esa semilla en otros corazones sedientos. Cada vez que presionas compartir, llevas la promesa de victoria a casas donde quizás reina la desesperanza, a familias que buscan una palabra de aliento. Será como arrojar pan en aguas donde el pez lo necesita, anticipando un banquete espiritual para muchos. Suscribirte y activar la campanita es otra forma poderosa de mantener viva esta llama. Imagina tu suscripción como un faro encendido en la costa. Su luz guía a los navegantes perdidos hacia un puerto de paz. Cada notificación que recibes ilumina tu día con un nuevo rayo de enseñanza y al mismo tiempo envía esa misma luz a quienes aún no conocen este canal. Tu fidelidad al suscribir y darle me gusta sostiene la misión de llevar la palabra de Dios a quien aún no la ha escuchado. Del mismo modo que un fuego necesita oxígeno para no extinguirse, este canal prospera con tu participación activa. Cuando comentas, compartes o te suscribes, insuflas vida a un ministerio que depende de cada interacción para crecer y alcanzar nuevas fronteras espirituales. Por eso, quiero animarte también a explorar otros videos de nuestro canal. En cada uno encontrarás reflexiones, testimonios y enseñanzas que mantendrán encendida tu fe en cada temporada de tu vida. No te quedes solo con este mensaje. Haz de este canal tu fuente continua de alimento para el espíritu. Antes de despedirnos, quisiera proponerte un momento breve pero valioso. Al terminar este video, quédate en silencio durante unos segundos. Deja que la música de fondo o tu propia respiración te acompañen mientras absorbes la paz que Dios nos regala en medio de la más profunda adoración. No detengas la reproducción. Permite que el ambiente sonoro y el reposo de tu mente se unan en una conversación íntima con el Señor. Ese breve silencio es como un aliento de alabanza que fortalece la semilla de fe que has recibido. Quizá en tu interior surja un clamor. Señor, gracias por este mensaje. Quiero que tu voz siga hablándome a través de estas enseñanzas. Esa oración en lo secreto es un tesoro ante los ojos de Dios y su Espíritu la transformará en guía para cada paso que des. Mantén ese susurro vivo. Recuerda que este viaje no concluye con un video, sino que continúa en cada decisión de confiar. Cada desafío que enfrentes será una oportunidad para recordar las historias de Josafat, Daniel, Abraham y tantos otros que hallaron la victoria al levantar su voz en adoración y obediencia. Permite que su ejemplo sea tu faro, un testimonio de que la guerra más ardua cesa cuando decides confiar con el corazón rendido. Si has recibido consuelo, sabiduría o un nuevo propósito, compártelo con alguien hoy mismo. Una llamada breve a un amigo que necesite esperanza, un mensaje de texto a un familiar que atraviesa una prueba o incluso una publicación en tus redes sociales pueden convertirse en el instrumento que Dios use para multiplicar esta bendición. Recuerda, el poder de una palabra de fe puede cambiar el rumbo de una vida. Gracias por tu tiempo, tu atención y tu corazón abierto. Que la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo te acompañen en cada amanecer. Mantente firme en la confianza, firme en la adoración y firme en la obediencia. Hasta el próximo estudio, donde seguiremos explorando juntos las joyas ocultas de la Escritura y las claves que transforman nuestra realidad. En ese silencio, ofrece una breve alabanza en tu mente o en voz baja. Señor, eres mi victoria.
Contigo avanzo sin temor. No pauses la reproducción. Deja que el eco de ese reconocimiento resuene en lo profundo de tu ser y sella esta lección en tu corazón.